Yo pienso que, y por eso que le hago el desafío, a ver si alguien, tengo un anhelo para explicar esto, como lo dije ya. Me gustaría que en un lenguaje de rap, y rap, ustedes saben que viene de R y ritmo, ¿cierto? De ritmo y poesía, con ritmo y poesía, por eso que buscando ritmo y poesía, poder proclamar los 10 mandamientos, con repeticiones, con duetos, con distintas voces, con distintos tímbalos y salterios y flautas, pero que estar ahí inculcando a la gente los 10 mandamientos, así como a veces repetimos un corito y las frases 2, 3, 4, 10 veces en los cultos. Bueno, repitamos la palabra de Dios. O mire, el Deuteronomio capítulo 6, estas palabras las hablarás a tus hijos en la mañana al levantarte, al mediodía, en la tarde, las pondrás en los dinteles de la casa. Proclamar esas palabras, enseñarlas, pero a través de ritmo y poesía. Así me imagino yo las escuelas de profetas como las que aparecen ahí en ese. En este otro de los libros que escribí se llama Didascalias, Inspiraciones para Avivamiento, y ahí relato muy rápidamente, en pocas páginas, los 4 grandes o 5, bueno, son 12 los que aparecen, pero fundamentalmente me refiero ahora a los 4 avivamientos nacionales que hubo en tiempo del rey Asa, el del rey Josafat, del rey Ezequías y del rey Josías, donde se genera un regreso a los canales adecuados a la palabra de Dios. Y en la reforma que hizo Josafat, ahí tienen a los 4 reyes, para que ustedes le llamamos los reyes reformadores, Asa, Josafat, Ezequías y Josías, que la historia los califica como reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Casi todo el resto, salvo Usías, hizo lo malo, tanto en Israel como en Judá, ¿no? Entonces, en Segunda de Crónicas nos registra que Josafat formó una comitiva especial para precisamente, y la vamos a leer textual, dice: al tercer año de su reinado, esto fue con Josafat, ¿cierto? Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Nataniel y Micaías. Príncipes, llamémosle hoy día sus ministros, su gente más cercana que le ayudaba en el reinado, o sea, el Estado, en un lenguaje contemporáneo, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos le acompañaban los levitas, y los nombra: Semaías, Netanías, Abadías, Asael, Semiranot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. En total, y con ella a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron a Judá, o sea, recorrieron todo lo que es el reinado de Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. O sea que ahí tenemos otra manera. Si sumamos 9 más 5, 14, 16 personas. Era una comitiva oficial, con autoridad, recursos y todo, que recorrieron las distintas ciudades dando a conocer la palabra de Dios. También vemos otra forma que estos reyes, además de la voz profética y de las escuelas de profetas, no aparecen ahí
en tiempo de Josafat una escuela de profetas, probablemente por lo mismo. Ahora, dice la Escritura que después de esta comitiva fue tal el impacto nacional que cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no se atrevieron a hacer guerra contra Josafat. Y los propios filisteos presentes le traían a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros, 7.700 machos cabríos. Y por lo tanto Josafat se iba engrandeciendo, edificó en Judá fortaleza y ciudad de aprovisionamiento. Tenía graneros, ciudad entera donde había reserva alimentaria y de recursos de dinero para tiempos de necesidad, ¿no? Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra y muy valientes en Jerusalén. Nuevamente vemos aquí cómo cuando se obedece la palabra de Dios, también tenemos la provisión de Dios, ¿no? Ahí está la cita para que usted profundice después en sus casas, ¿no? Bueno, para concluir la parte de las escuelas de profeta, por los elementos que aparecen en la Escritura, podemos decir que tenían vidas austeras, que estaban sujetos al profeta mentor, había muchos jóvenes, sin embargo se casaban, tenían sus familias, trabajaban con sus manos, vivían en parte de la caridad pública, vivían por fe, vivían con dependencia diaria del Señor, eran responsables con lo ajeno, se esmeraban de dar buen ejemplo, profetizaban por declamación y canto, aceptaban cuando se les unía gente a las alabanzas proféticas, eran un baluarte porque podrían haber rechazado a Saúl, a los 30 soldados. Sin embargo, ellos ya percibían el mover de Dios y los cambios que se generaban, ¿no? Eran un baluarte espiritual que contrarrestaba la obra del diablo. Eso me parece extraordinario, ¿no? Cómo contenían este odio de muerte que había hacia un siervo de Dios, lo contenían a través del cántico, la alabanza y por supuesto el Espíritu Santo del Señor. Estaban atentos para no envanecerse por su rol, ejercían gravitación en la sociedad, se les adiestraba a discernir entre la presunción del corazón y la voz de Dios, y tenían buen testimonio ante la sociedad, salvo obviamente en estos casos donde, como Acab y la persecución bajo Jezabel, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo expliqué, esto era lo que les dije antes, atención a las hermenéuticas erróneas, y habla del degollamiento de Elías, de Samuel que descuartizó en pedazos a Agag. De ahí habría que sumar al propio Eliseo, que cuando le dicen salvo, ¿cómo le dicen? Calvo, sube calvo, empiezan a burlarse de la calvicie, para que nunca se burle usted de los calvos, ¿eh? Pero mire, dice que Eliseo los maldijo y vinieron unos osos y los devoraron. A tal extremo era la profetización o la actitud profética que hoy día es imposible y muy absurdo replicar, ¿no? El propio Herodes también con respecto bueno, ahí está la cita de que allí los degolló, Primera de Reyes 18:40, y también aquí está el tema de Samuel cortó en pedazos a Agag, como dice ahí con la cita respectiva, calvo sube calvo, los maldijo Eliseo en el nombre del Señor, al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Por eso que por algo ahí el artista pintó ahí a Eliseo calvo, pues, porque ahí tiene su experiencia, así que identifica muy claramente, y a su criado que está de espalda, que no ve la vida espiritual, por eso ora para que le abra los ojos y vea la contención del cielo que hay con los ejércitos celestiales. A propósito de hermenéutica adecuada, que esto es un poquito también lo de mañana, cuando Jesús va con los discípulos y no lo dejan pasar por Samaria, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, que hagamos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma, miren los santos, ¿eh?
Y Jesús le responde, no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, ¿no? Bueno, algo también vimos sobre lo que hay dentro de todo, porque no quiero detenerme en los profetas conocidos que están en la Escritura, porque usted los conoce y los puede leer en cada momento, sino que enfatizar este hecho de que hay notables profetas que no escribieron ningún libro, pero dejaron una obra imborrable, como es el caso de Elías, Eliseo, de Gad, cuando le advierte a David que no permanezca en Moab, que se mueva de ahí. También Gad le dice, ¿se acuerdan que David hizo un censo que Dios lo castigó? Y el profeta va y le dice, elige 3 cosas: que haya hambre, que haya guerra o que caigas o una peste por 3 días. Y él dijo, prefiero caer en las manos del Señor, porque la peste entonces la manejaba el Señor, ¿no? Bueno, fue el profeta Gad el que le comentó esto. Micaías, en otra oportunidad, cuando hace una alianza Israel con Judá para recuperar una de las ciudades de refugio, que era Ramot de Galaad, que estaba en manos de los filisteos. Y mire usted esta alianza, Acab con Josafat, que ambos se unieron para esto, pero Josafat pone la cordura y consultan al profeta Micaías si hay que ir o no, y ahí está todo un relato, ¿no? Hulda también la citábamos ayer con Josías, cuando se halla el libro de la ley, va donde esta mujer profetiza llamada Hulda, lo cual también avala el profetismo como don del Espíritu, como carisma, también puede el Señor derramarlo en alguna mujer. Natán aconseja a David sobre la construcción del templo, reprende a David por su adulterio con Betsabé, unge a Salomón como rey. Ahí tenemos 3 cosas notables de las que más se conocen del profeta Natán. Y así Ahías advierte a Jeroboam que se va a dividir el reino, y Semaías advierte también de la misma división del reino, pero a Roboam, que era el rey heredero de Salomón. Así que hay profetas, no escritores y muchos más que están ahí identificados con nombre. Y lo otro que también es sumamente interesante para entender este tema del profetismo son los profetas anónimos, que también son una multitud, que dice, apareció un varón de Dios, hizo tal cosa, el otro, o un hijo de profeta fue a tal lugar, hizo acá, hizo allá, que también se podría hacer todo un tremendo estudio para poder sacar riqueza y contextualización a tiempo contemporáneo. Así que cuando se encuentre leyendo el Antiguo Testamento alguno de estos profetas anónimos, deténgase y le aseguro que el Espíritu le va a revelar, por algo han quedado ahí escritos. Algún sentido tiene que tener lo que ellos están haciendo en ese minuto, ¿no? Por ejemplo, antes del llamamiento de Gedeón, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Les habla del pasado, los hice salir de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, como eran esclavos en Egipto, los libré de la mano de los egipcios, haciendo ahogados el ejército en el mar, de mano de todos los que os afligieron, eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, aquí tenemos un profeta anónimo, y les dijo, mire, ustedes están padeciendo este oprobio y esta hambruna y esta quemazón de sus campos y persecución de los madianitas. ¿Por qué? Porque han desobedecido a Dios. Les explica el presente y les recuerda el pasado y les anuncia el porvenir. En un puro profeta toma los 3 elementos, porque de ahí viene el tema. Un varón vino
de Dios a Elí. Y también aquí vemos a Elí como que fue el que estaba en tiempos de Samuel. Y este varón de Dios que aparece muchas veces, varón de Dios o hijo de profeta, son sinónimos de este profetismo anónimo que recorre el Antiguo Testamento en muchos aspectos. Y él le dice, lo escogí por sacerdote a Elí, pero él ha honrado, por el asunto de no estorbar a los hijos, ha honrado a tus hijos más que a mí, le dice el profeta, engordándose de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Nunca yo tal haga, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Ya? Ahí está también otro caso. Yo registré por lo menos unas 6 ciudades donde aparecen las escuelas de profetas de acuerdo a la escritura, que las pueden. Estaba en Ramadán, en Kiarit Jearim, en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el río Jordán. Y ahí tengo en el libro, coloco las citas bíblicas donde aparecen esas 6 lugares. Yo creo que es bien conocido el tema con Isaías, pero quisiera ya de un profeta mayor comentar un par de cosas con respecto a él, que tiene que ver básicamente con los rollos del Mar Muerto. Ustedes saben que el año 1947, un beduino, un campesino del desierto, estaba pastoreando sus cabras y sus ovejas y se le perdieron unas. Entonces en la región de Qumran hay unas cuevas naturales hechas por la naturaleza. Y entonces empezó a tirar piedras hacia abajo y dio con un sonido extraño que era la piedra contra unas tinajas. Y entonces descendió a esta cueva con cuidado y se encontró con una serie de tinajas. Qumran está en la parte norte de Mar Muerto, en el lado poniente, como está señalada ahí en la flecha. Y abrió estas cosas y se encontró con unos pergaminos, unos rollos de libros. Estas son las cuevas de Qumran. Y se encontraron 972 manuscritos que datan de los años 250 antes de Cristo hasta el año 66 de Cristo, ¿no? Y estos trozos de la escritura que se descubrieron recién después de casi 20 siglos, pero a lo que voy, que extraordinariamente estos fragmentos de la escritura que se encontraron son plenamente, y se encontraron muchos del profeta Isaías, y los manuscritos de Isaías datan del siglo II antes de Cristo. Ustedes saben que no hay ningún manuscrito original de ninguno de los filósofos griegos, y nadie cuestiona a Platón, a Aristóteles, su filosofía, lo que pensaban, lo que hacían, porque lo recogieron posteriormente, pero no hay un manuscrito de él, un escrito personal. Así tampoco de Isaías, Jeremías, Daniel, de las crónicas de los reyes, sino que son manuscritos pero hechos con el tiempo. Pero la gracia que eso para indicar la veracidad con que nos ha llegado la Biblia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy plenamente veraz, ¿no? Aquí vemos también la relación, eso de el cristianismo monástico, o el cristianismo encerrado en las 4 paredes del templo, o el cristianismo aislado de la cultura. Acuérdense que Jesús nos dijo: no pido que lo quites del mundo, sino que los libres del mal. Y aquí vemos, por ejemplo, una serie de profecías que se encuentran en el libro de Isaías sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre los filisteos, sobre Moab, Samaria, Etiopía, Egipto, Judá, Edom, Arabia, Tiro, etc. O sea, hay una clara manifestación de un Dios soberano de la historia,
conocedor de la historia y que también está obrando más allá del creyente, está obrando en la humanidad, en su conjunto y en el universo completo. Eso es lo que nos demuestra. Después Jeremías, otro de los grandes profetas por su extensión, ese texto tan hermoso y tan alentador: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no conoces. Jeremías, que tuvo que estar en el patio de la cárcel por tener que decirle a ese otro falso profeta, Sedequías, porque lo reprende, y como tenía la autoridad de Jezabel y de Acab, le dice: ¿por qué profetizas tú diciendo que Dios dijo que entregaba esta ciudad en manos del rey de Babilonia y Sedequías no iba a escapar de las manos de los caldeos? Y entonces a él, por esta razón de profetizar, de decir lo que va a pasar y de contener al pueblo para que no se oponga a los caldeos, fue azotado, metido en el cepo, estuvo preso en la cárcel, arrojado a una cisterna, etc., ¿no? En una oración reconoce el todo poder de Dios. Dice: oh Señor, he aquí, tú hiciste el cielo, la tierra, con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que el Espíritu Santo en esta hora aplique a tu necesidad, tú que estás escuchando. Después el mismo Dios, en la misma oración, como que le respondiera y le dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Ratifica lo que Jeremías le dice. ¿Qué profeta, si hablamos de dos profetas, qué hermoso aliento, cómo por decir la verdad sufre hasta lo sumo, y no sabemos tiempo de persecución como ha habido y como existen en otras partes, ¿no? Isaías estuvo bajo 4 o 5 reyes. Ezequiel, por otra parte, tiene la virtud de que se sentó en medio de los cautivos en el río Quebar. Él era un sacerdote y fue llevado al cautiverio muy joven, y él estaba formado para ejercer el sacerdocio y se queda sin trabajo, hablemosle, sin saber hacer lo que sabía, que era su labor. Y Dios lo llama al ministerio profético y estaba ahí sufriendo junto al resto de los exiliados, y los cielos se le abrieron y vi visiones de Dios, dice. En el 5.º año, la primera deportación, la de Joaquín, etcétera, los 5 días del mes. Y vino allí la mano del Señor. Que la mano del Señor repose ahora en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Y de ahí saqué yo de esta idea y este concepto de que los cielos se abren, que fue uno de los libros, Los cielos se abren, como se le abrió a Giezi después de la oración de Eliseo cuando estaba rodeado del ejército enemigo. Los cielos se le abrieron a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Micaías, a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a Balaam, a Esteban, Felipe, Pablo, Ananías, Pedro, Cornelio, Juan, para citar tan solo unos pocos. Hay muchos pasajes. Yo recojo en ese libro apenas 12 episodios donde los cielos se abren, muchas veces en adversidad, en angustia, en peligros de muerte, en desolación, cuando todo se ve sin salida. Ahí los cielos se abren a nuestro favor. Cosas mayores que estas verás, le dijo Jesús a Nataniel. De aquí adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí adelante, y todavía estamos en el adelante, todavía Jesús está presente a través de su Espíritu y sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros. También otro de los temas que quería tocar es cómo Dios usa no solo los labios, la palabra, el corazón de los profetas, de estos grandes profetas, sino que también sus propias vidas. Como en el caso de Ezequiel, le dice: de repente va a morir tu esposa, pero le dice: reprímete el suspiro, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, ponte tus zapatos, no te cubras con rebozo. Eran todas las maneras en que se llevaba el luto. No endeches, no llores, no corran tus lágrimas. ¡Qué terrible!
que Dios le pida al profeta una situación así. Y esto tenía un solo sentido, demostrar que eso le iba a pasar al pueblo de Dios, y el propio profeta, con su propia vida, tiene que estar siendo usado por Dios de esta manera. Así que también el profetismo no es solo palabra tranquila que de nuestra casa o nuestro computador la proclamamos. Hay que perseverar en hacer iglesia, cuando inculcar la asistencia presencial los domingos hasta donde sea posible, pero también extenderla. Vemos que la justicia de Dios, los cambios que hace, el propio rey Nabucodonosor fue castigado al final porque se ensoberbeció, creó esa propia estatua para que todos lo adorasen, y al final comió hierba, estuvo como un animal demente, perdió la razón, hasta que al final él ora al Señor, pasa un tiempo y el corazón de hombre, bueno, ese fue el castigo, se ha cambiado y se ha dado al corazón de bestia, ¿no? También a Belsasar, cuando se le aparece esa señal en el cielo, después que usó los vasos sagrados que habían sido traídos de Jerusalén a Babilonia, un sucesor de Nabucodonosor estaba haciendo una orgía y le aparece en la escritura una mano que en la cal del muro escribe Mene Mene Tekel Uparsin, que significa contó Dios y te ha puesto fin, tu tiempo y te ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos. Y quiero hacer una penúltima observación. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahí encontramos uno de los papiros más antiguos, y ahí este libro de los muertos o juicio de Osiris dice que todo ser humano va a encontrarse en el camino hacia el más allá un juicio, y va a haber una balanza, y ahí va a estar el dios Anubis con cabeza de chacal pesando el corazón. En un lado de la balanza hay una pluma y en otro lado está el corazón de la persona, y si el corazón pesa más que la pluma, el hombre no, hasta ahí llega su vida, no sigue a la eternidad. Pero si su corazón llega, pesa menos que la pluma o igual que la pluma, entonces es un corazón transparente. Y mire, yo al ver eso, una cultura tan antigua, veo reminiscencia lo que dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin un corazón limpio, más allá de toda la teología que tengamos, de todo el profetismo que acumulemos, de toda la liturgia y grandeza o multitudes que se conviertan a través de nuestros ministerios, si nuestro corazón no pesa como una pluma, no está al diario con el Señor, entonces todo se hace inútil. Quisiera acabar con esas palabras. Iba a agregar lo de Habacuc, que aviva al Señor tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre nuestro, bendícenos por favor, que tu Espíritu esté obrando en cada una de las personas que ha apartado tiempo precioso de su descanso, de sus ocupaciones, para asistir a este seminario, que no se sientan defraudados, que tú los bendigas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.